Ya estamos llegando a la mitad de nuestra temporada. La lección número 7 marca el centro y la importancia de nuestro estudio. Vamos a hablar acerca de la honestidad para con Dios con respecto al diezmo, su fundamento, su base bíblica y los beneficios que tiene para nuestra vida. Como usted bien sabe, estamos desde la Universidad Adventista de Chile. A mis espaldas, el edificio de administración, donde desde la rectoría, el área financiera, vela por el bienestar no solo de las carreras, sino de casi 2.000 alumnos que estudian en diferentes facultades para prepararse para el ámbito laboral, pero también valórico y espiritual. Desde este lugar, desde la Universidad Adventista de Chile, les damos la bienvenida a Lecciones de la Biblia. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas capítulo 8, verso 15. Ya está al aire Lecciones de la Biblia, el programa que estudiamos estas temáticas durante 3 meses, ¿no? La de esta temporada es la mayordomía cristiana, las motivaciones del corazón. Hoy vamos a hablar un tema muy especial y muy atingente al tiempo en el cual estamos viviendo, la honradez, la honestidad para con Dios. ¿Cómo impacta este elemento bíblico muy importante que Dios nos ha dejado, el diezmo, en nuestra honestidad para con Dios? Para eso, hoy vamos a desarrollar la temática con nuestros invitados. Está junto a nosotros Francisco Higuera, Pastor Francisco Higuera. Un gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación. El agrado ha sido mío, así que yo les agradezco a Sí. ustedes. Y también está Juan Zúñiga, Pastor. Muchas Juan. gracias también por acompañarnos, nuestro panelista que nos acompaña ahí cada capítulo. Francisco, cuéntanos un poquito. Aquí estás representando un aspecto, un área, un departamento muy importante en nuestra casa de estudio. Sí, bueno, mi nombre es Francisco Higuera. Me desempeño allí en esta universidad como capellán de la Facultad de Ciencias de la Salud. El año pasado me desempeñaba allí mismo en la universidad como el capellán de la Facultad de Ingeniería y Negocios. Además de eso, hago clases en esa misma universidad, en esta misma facultad, perdón, y también hago clases de griego y de teología sistemática en este momento en la Facultad de De Teología. teología. Y esta capellanía, ¿no? Se le llama la pastoral, La ¿no? pastoral universitaria, exactamente. Las capellanías de las diferentes facultades están agrupadas bajo la pastoral universitaria que cuida por el bienestar espiritual de todos los miembros de la comunidad universitaria, alumnos, profesores, personal y familiares también. Importante eso, ¿no, Pastor Juan? De que nuestra casa de estudio tenga esa faceta de velar y cuidar, no solamente por el desarrollo académico, sino también digo, espiritual, valórica de Sí. todos nuestros alumnos, ¿no? Sí, conversábamos hace un rato justamente con Francisco sobre el mismo tema, sobre el valor y la importancia de las capellanías, este acompañamiento en lo espiritual, porque de acuerdo a nuestra visión se crece desde lo espiritual. Y que es muy importante, me imagino, cuando nuestros alumnos egresan, independiente de las carreras, ¿no? Hoy en día se valora mucho esa formación, valga redundancia, valórica. De hecho, debo comentar que en estos mismos momentos acabo de salir de un proceso de acreditación. Estoy entrando a otro también, porque sirvo a 3 carreras allí en la universidad. Y los pares evaluadores que vienen de diferentes universidades, las cuales no son confesionales en su mayoría, con excepción de las universidades católicas, ellos se sorprenden por el sello distintivo que tienen nuestros alumnos que salen de allí, sobre todo por esa formación en la parte valórica que muchas veces pensamos nosotros que ya la gente no le toma mucho, no Ujú. la toma mucho en serio, pero es increíble
Es increíble que tanto de los propios alumnos como de ya cuando son egresados y de los propios empleadores, que esa formación valórica hace la diferencia, y nuestros alumnos en carreras como enfermería, que es un área sensible, se hacen notar por este sello distintivo que les da la Correcto. universidad. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestra universidad, de estos principios y valores que están sostenidos en este ambiente educativo, recuerde www.unach.cl, va a encontrar allí noticias, cosas que han ocurrido y por supuesto también esta área espiritual que es muy importante para nosotros. Y para eso vamos a abrir la Biblia, ¿no? Hoy día vamos a estudiar un tema que es muy importante para nuestra fidelidad, nuestra dependencia, nuestro relacionamiento para con Dios. Francisco, ¿nos diriges en oración, por favor? Vamos a orar. Nuestro amado Padre, te damos las gracias por este día tan bonito que nos has dado, con este sol y con esta sombra en la cual estamos aquí debajo haciendo este programa. Gracias también porque nos das también la oportunidad de poder compartir un poco sobre lo que está escrito en tu palabra, principalmente sobre nuestro deber de ser honestos contigo, incluso en las cosas que nosotros tenemos. Te rogamos que tú nos puedas conducir en esta jornada, en este programa, y que todo lo que hablemos esté de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. ¿Se acuerdan ustedes de esos noticieros? Es noticia. A un camión de valores, en un banco, a alguien se le queda una mochila o se encuentra una cantidad tremenda de dinero y lo encuentra una persona honesta. Va, lo devuelve a las entidades pertinentes, a la policía, y todos los medios cubren la noticia. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo hoy en día en la sociedad con la honestidad? ¿No? Llama la atención de que algo que debiera ser un principio y un valor, hoy en día es prácticamente la noticia del día, ¿no? Alguien que encontró una suma de dinero, la devuelve, es honesto y llama mucho la atención. Algo que debiera ser cotidiano, ¿cierto? Una constante debe ser, ¿no? En la conducta de las personas. Bueno, yo creo que pasa un poco por esta cosa de lo relativo en realidad, ¿no? Lo que para uno es verdad, lo para lo que uno tiene un valor, para otro no. Y siento que a veces relativizamos muchas de las formas de vida en realidad. Respetando, por supuesto, la decisión que cada persona pueda tomar, ¿no? Y que cada uno puede vivir como le parezca. Pero sí, yo creo que se echa de menos algunas cosas absolutas, porque tampoco a veces es tan popular esto de lo absoluto, pero se echa de menos un poco esta cosa de vivir con ciertos absolutos. La cuestión es de dónde y cómo. Y siguiendo el ejemplo, los absolutos vendrían a ser, es decir, soy honesto independiente de la situación. Claro. Puede ser un lápiz, Exacto. puede ser una bolsa con mucha cantidad de dinero. Soy honesto en todo momento. Cosa que viene a contrarrestar el relativismo, ¿no? Correcto. De hecho, se me venía a la mente cuando estábamos hablando de esto, un episodio que aconteció cuando yo era pequeño, lo voy a contar brevemente. Me encontré un juguete en la calle, estaba ahí tirado, parecía que no era de nadie. Lo llevé a mi casa, estaba todo feliz con mi juguete. Mi mamá me dijo, oye, ¿no te conocía este juguete? Yo le digo, obviamente no, porque me lo encontré botado en la calle. Y mi mamá me pregunta, ¿es tuyo? Bueno, estaba en la calle, ahora es mío. ¿Es tuyo? ¿Te lo compré yo? ¿Te lo compraste tú? Me dice. Y yo le digo, no, estaba en la calle. Entonces, si no es suyo, vaya y devuélvalo y déjenlo en la calle, porque quizá el niño, que es el propietario legítimo de este juguete, lo va a estar buscando. Y yo, después de quejarme a todo lo que podía, al final obedecí a mi mamá y tuve que ir a dejarlo ahí en medio de la calle, con algo tan simple como un juguete. ¿Será que si una persona se pilla, no sé, como tú mencionabas, un maletín lleno de dinero, será que la persona, a pesar de los problemas económicos que pueda estar pasando, de las circunstancias en la cual pueda estar su vida, será que ella va a ser lo suficientemente honesta de devolver aquello que se ha encontrado? Y tiene que ver un poco porque vamos racionalizando nuestros actos en realidad. Tratamos de justificar nuestras acciones. Ponemos nuestras necesidades por Pone- encima y de claro. los valores, ¿no? O incluso el hecho que yo pensé en ese momento cuando niño, está ahí votado, no es de nadie. ¿De quién va a ser? Oye, hay hasta ciertos héroes. Por ejemplo, yo siempre pienso en el caso de Robin Hood. Era bueno porque le robaba a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Claro. Entonces la gente lo tenía en alta estima. Mm. Pero robar siempre ha sido malo. Exacto. Ahora,
Cuando vamos a estos principios absolutos versus el relativismo, por ejemplo, hablando del tiempo, a veces sí, a veces no, nos da una inconsistencia. Ya comentamos un poquito con respecto a los valores, ¿no? A veces soy honesto, otras veces no soy honesto. ¿Qué es lo que Dios en su palabra, y ya vamos a empezar a buscar esa base bíblica, pero qué es lo que nos dejó, que sistematiza nuestra vida, que nos ayuda a acercarnos a esos principios absolutos, donde hay algo clave, ¿no? Dios nos dejó algo clave en su palabra que nos permite romper con ese relativismo, con el egoísmo, con todas las cosas que esta cultura nos está invadiendo y que nos permite, en otras palabras, ser honestos, no de vez en cuando, sino en todo momento, o al menos de forma sistemática. ¿Qué es lo que encontramos en la palabra de Dios que Dios nos señala allí? Bueno, de hecho, uno podría buscar texto tras texto, pero si uno lo ve primero a grandes rasgos, uno puede encontrarse con libros como Proverbios y como Eclesiastés, sobre todo el libro de Proverbios, en el cual se dan esos consejos relacionados justamente a estas cosas tan pequeñas de la vida. O sea, en Proverbios, por ejemplo, se destaca el hecho de que si algo tú quieres que sea tuyo, debes trabajar primero por eso. La mano del que trabaja se va a enriquecer, dice Proverbios, pero la mano de los flojos va a llevar a la pobreza. Entonces vemos en el libro de Proverbios, por ejemplo, en el libro de Proverbios vemos esta preocupación con lo que es algo como la honestidad, ¿cierto? Como la honestidad. La persona que quiere conseguir algo debe conseguirlo después de un trabajo honesto. De alguna forma, Eclesiastés también lo continúa, es el mismo autor, Salomón, hablando ahora muchos años después, pero el mismo Salomón dice que uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, como bien decía allí el pastor Zúñiga, tenemos la libertad de hacer lo que quiera. Yo puedo elegir o elegir no ser honesto. Es lo que dice Eclesiastés en sus últimos capítulos. Haz todo lo que quieras, pero ten en cuenta que por sobre todas estas cosas, Dios te va a juzgar. O sea, tienes la libertad de hacerlo, pero el Señor ya ha declarado lo que es Va a bueno y lo que considerar es eso, correcto. malo. Y finalmente termina el discurso, me gustaría parafrasearlo, para que igual lo puedan buscar en su casa, Eclesiastés 12:13, que dice lo siguiente, 12:13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea esta buena o mala. O mala. Ujú. ¿Cuál es el antídoto que Dios nos dejó, Pastor Juan, Bueno, para contrarrestar nuestra deshonestidad inherente que sí, tenemos, ¿no? justamente esta idea de la restauración de Dios, ¿no? Dios siempre está queriendo restaurar nuestras vidas y procurando ayudarnos y sacarnos donde está. Entonces, para los que somos cristianos, somos creyentes, desde nuestra cosmovisión, siempre tenemos que mirar las cosas bíblicas y las enseñanzas respecto de la redención y de la restauración. Entonces, Dios no es deshonesto. Dios es de la honestidad y espera que sus hijos, los que decimos ser sus hijos, los que caminamos con Él, los que procuramos, los que lo amamos, los que estamos agradecidos de la vida y de lo que Él nos da, no podemos ser deshonestos con Dios. Entonces, ni ser egoístas. Ahora, ¿cómo es que Dios nos libera de esto? Hay un concepto que también ha sido tergiversado, ¿ah? Y que tiene que ver con el diezmo. La Escritura habla del diezmo como una forma de sacarlo a uno del egoísmo más brutal y llevarlo a una dadivosidad y a un reconocimiento respecto de Dios. Entonces, digo que no es tan popular o no goza de tanta popularidad hoy día, a lo mejor por el mal uso que se ha hecho, pero Dios tiene su forma y a lo mejor podemos compartir y leer algunos textos. Yo tengo aquí Levítico 27:30, ¿no? Si tal vez mientras ustedes buscan ¿Ya? algunos otros textos, que son abundantes, los Ujú. que nos hablan, son textos prescriptivos, ¿no? Están prescribiendo una Sí. ordenanza, un consejo divino para poder contrarrestar esa inherencia del ser humano que es la deshonestidad. Y el egoísmo. Y yo Y el creo que egoísmo. es importante mencionar, ¿no es cierto?, el propósito que Dios tiene, que seguramente ya lo venimos tratando y lo vamos a seguir tratando en los siguientes temas de esta temática de la mayordomía, el propósito que Dios tiene. Ojo, que esto no es ni para salvarlo a uno, ni para otras cosas que a veces uno tiende a atomizar un poco el concepto.
a lo mejor atomizar en el concepto correcto de la idea de cuál es el propósito, Claro. sacarlo de la deshonestidad y sacarlo del egoísmo. Ujú. La Biblia dice en Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Aquí hay dos conceptos, ¿no? Propiedad, es decir, de Jehová es, no es mío, y si es del Señor yo le devuelvo. Y lo otro es dedicada a Jehová. Algo dedicado, algo apartado, se transforma en algo santo. Exacto. De hecho, tanto en el hebreo original, la palabra kadosh, ¿cierto? Como en el griego, el hagios, ese adjetivo, indica algo que es separado para Dios. Cuando vemos esa palabra santo, que es la traducción de las dos palabras que acabé de mencionar, tiene ese sentido de que es algo separado para Dios. De hecho, hay algunas versiones que lo colocan ahí en ese mismo texto que usted leyó, como que esto es santo al Señor. El diezmo es santo al Señor, es apartado para Dios. Para Lo un mi- uso sagrado. Para un uso sagrado. Lo mismo que cuando, por ejemplo, se ven personas santas, personas que se la llaman santas. Lo que Dios hace con esa persona es decir, esta persona es para apartado. mí. No es que, Apartado para no, mí. no es que no cometa pecado. Exactamente. Nosotros, quizá por la cultura en la cual nosotros crecimos y por los medios de comunicación, tendemos a creer que algo santo es algo con una virtud Claro. moral inherente, ¿cierto? Decimos que Una una coronita persona es tan arriba. buena, uy, es un santo. Exactamente, claro. es un santo, ¿cierto? El dinero, entonces, porque el diezmo es, digámoslo así, dinero o posesión. ¿Cómo es que una posesión va a ser santa? En realidad, no estamos hablando de una virtud moral, sino que estamos hablando de algo que ha sido consagrado, o mejor dicho, dedicado para un uso sagrado. Dios. Y ojo, ese texto es muy importante porque dice que esto le pertenece a Dios. No es que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios, es algo que le pertenece a Él. Nosotros simplemente tenemos que, la palabra clave que usted utilizó, devolverlo. Ujú. Bueno, vamos a hablar un poquito en el siguiente bloque de la actitud con la cual también debemos devolver, porque Exacto. yo puedo, así como tú tuviste que ir a devolver el juguete o dejarlo donde estaba, Ujú. tal vez como niño lo hiciste con dolor, con pena, porque uno se había ilusionado, ¿no? Exacto. Porque no solamente es devolver, sino también involucra la actitud del corazón. Qué importante es, porque queremos todos como seres humanos ser honestos para con Dios, ser fieles, leales y todos esos valores que nos indica en su palabra. Vamos a continuar en el segundo bloque, nos vamos a separar por un instante, pero ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Hola amigos de Nuevo Tiempo, con ustedes una vez más. En esta ocasión nos acompaña el profesor Patricio Roa, director de la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación. ¿Cómo está, profesor? Bueno, contento con los amigos aquí de Nuevo Tiempo. Oiga, profesor, cuéntanos un poco cuál ha sido su historia, su trayectoria aquí con esta carrera en particular. Bueno, yo estoy ligado a la carrera desde sus inicios, ya hace 14 años. 14 años. ¿Cómo ha sido la experiencia con los alumnos? ¿Qué es lo que ellos más han valorado al pasar por estas aulas? Bueno, ellos han valorado lo que es el compañerismo y la confianza que desarrollamos entre los profesores y ellos, que le potencia indudablemente para después, al salir al campo laboral, en trabajar ellos en equipo. Genial. Ya que somos una universidad cristiana, confesional, ¿qué significa eso también para la formación de ellos? Bueno, nosotros creemos que el ser humano enfrenta el diario vivir, el aspecto laboral, tanto en el aspecto intelectual, pero también espiritual. Y creo que ahí la universidad hace un aporte importante para que estos alumnos puedan enfrentar estos cambios sociales y también el trabajo que ellos desempeñan. Excelente. Bueno amigos, ahí ustedes ven, hay una preocupación por la integralidad de la formación y esta es otra de las propuestas académicas que la universidad pone a su disposición. Gracias por acompañarnos y será hasta otro bloque. Y continuamos en Lecciones de la Biblia. Muchas gracias. Estamos junto al pastor Francisco Higuera. Casi te digo Jaime, como tu padre, ¿no? Grandes amigos en el Me ministerio. suelen confundir. Sí. Y también con el pastor No, Juan pero Zúñiga. este hombre es más simpático y el más papá, ¿no? hermoso que el papá. Ojalá Bueno, yo no lo esté viendo ahí. La idea es que siempre los hijos sean mejores que superen. que los padres. No, superen a los aquí está padres. superado con creces. Bueno, estamos en esta conversación en Lecciones de la Biblia
Quedamos ahí con estos principios de Levítico 27:30, al menos dos principios, que el diezmo le pertenece al Señor y que es apartado para Él. Por lo tanto, tiene una restricción. Yo no puedo hacer lo que yo quiera con el diezmo porque le pertenece y es santo Santo para el Dios. Señor. ¿Habrá algún otro texto bíblico que la Biblia menciona y nos entrega principios para poder conversar y dialogar con Sí, respecto al diezmo? claro, podemos mirar el de Malaquías, que es como decíamos, Malaquías capítulo 3, el versículo 8. No sé si lo tienes ahí para poder Sí, ver. lo tengo allí. El versículo 8, exactamente. Del 8 al 10, en realidad, cuando leemos este texto se lee del 8 al 10. Es un bloque que está junto. Ujú. Si me permiten, lo voy a leer. Ujú. Dice así. Primero, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Interesante texto. Ya el robar es algo malo, ¿no? Aparece en la ley de Dios. Exacto. Pero robarle a Dios, aunque Eh, todos los pecados son iguales, pero aquí tiene unas implicancias aún mucho más grandes, más graves, ¿no? Y tiene que ver un poco con la santidad, yo creo, ¿ah? Con esto que se mencionó hace un rato, porque tiene un uso distinto, pues tiene un uso sagrado. Es para otra cosa. Uno podría medio relacionarlo con el sábado, Ujú. porque en realidad está dado por Dios, como dijimos antes, para sacarlo a uno de la deshonestidad y del egoísmo y ayudarnos a depender de Dios. Y además para un uso sagrado que es tan significativo, que tiene que ver con la proclamación de un mensaje que lleva en su esencia la restauración del ser humano. Entonces, hay hartas cosas que están implícitas en el pasaje. Exacto. Y de hecho, hay que entender dos cosas también en relación a este pasaje, en relación al contexto del cual habla este pasaje. Malaquías fue el último libro en ser escrito del Antiguo Testamento. No solo es el último en el orden, Claro. sino que también en el orden, digamos, donde se encuentra el libro en el Antiguo Testamento, sino que también es el último libro escrito cronológicamente. Pasarían 400 años De hasta silencio. que Dios, exactamente, no inspirara ningún otro libro. Porque el próximo libro que fue escrito fue el libro de Marcos, que fue escrito alrededor del año 50, 50 y algo, después de Cristo. Entonces, este libro fue escrito más o menos en el año 400 antes de Cristo. Entonces, más de 400 años sin revelación, digámoslo así, escrita de Dios. De alguna forma, el libro de Malaquías son advertencias de Dios para el pueblo en este tiempo que ellos iban a estar sin revelación escrita. Es como cuando alguien se va de viaje Sin y una guía, una orientación. exactamente le deja orientaciones a la persona que está bajo su cargo para que las pueda seguir y que no tenga ningún problema mayor. Entonces vemos que allí en Malaquías, si ustedes lo leyeran todo el libro, no es muy largo, son 4 capítulos solamente, eh, ustedes van a ver que son todas orientaciones así puntuales. Unas son para no apartarse de la ley, ¿cierto? Otras también para que no, los que están casados, ¿cierto? De que no anden mirando a otras mujeres que no sea la propia. Y también vemos algo tan importante, o en medio de cosas tan importantes como estas que vimos allí, vemos el hecho de que no debemos robarle a Dios. Y el pueblo preguntaba, o sea, ¿en qué robamos? Y Dios le dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. En otras palabras, si yo no le estoy dando el diezmo a Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy robando. 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 Estoy robando. Es un tipo de robo bien especial. Imaginen que ustedes me invitan a la casa de ustedes. Y yo tengo la costumbre cuando estoy sentado en mi sofá de tener en la mano el control remoto. Puede que no lo esté usando. Es no sé si es un trastorno obsesivo compulsivo, pero me siento y le pregunto a mi esposa, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y tengo el control. Entonces, con eso imagínense que yo voy a su casa y de forma inconsciente tomo el control. En algunos casos me los pongo en el bolsillo, qué sé yo, el control remoto del televisor, y me voy. Y lo llamo por teléfono y le digo, Francisco, Juan, ¿sabes qué? Me traje tu control remoto. La pregunta que hace el pueblo en Malaquías, ¿en qué te hemos robado? Entonces, si yo no le devuelvo a ustedes
el control remoto, ustedes están en todo el derecho de decir, Joel, me has robado. Y tal vez la respuesta va a ser la mía, no, pero ¿cómo tú dices eso? Fue un descuido, fue sin querer. Entonces cuando llama la atención la determinación de Dios a declarar el pecado del pueblo. Robo, me han robado. Y el pueblo es como ese relativismo, Señor, ¿en qué te hemos robado? Entonces muchas veces nosotros podemos caer en el mismo, ¿no? En una especie de robo pasivo, el cual no genera en nosotros ningún ruido espiritual, ninguna incomodidad espiritual. Podemos seguir teniendo una vida de cristiano, de hijo de Dios, vamos a la iglesia, adoramos al Señor, incluso leemos la Biblia, tenemos una vida de oración, y tal vez con nuestra actitud le decimos al Señor, Señor, yo no te he robado, ¿en qué te he robado? Pero aquí hay un mensaje claro y directo de la honestidad que tenemos para Sí, con bueno, Dios. y está en realidad el fundamento de la teología, porque hay una teología del diezmo, ¿no? Está el fundamento de la creencia, de la doctrina, como nuestros amigos quieran mencionarlo. Y tiene un valor, pues, para el que es hijo de Dios, poder obedecer la voluntad de Dios revelada con claridad ahí. Y como mencionábamos, con un propósito, pues, con un propósito, pero efectivamente la invitación es a no robar de Dios. A ver, no porque Dios necesite nuestros recursos, por favor. O sea, nadie piense que Dios está necesitando de nuestros recursos. Nosotros necesitamos de este medio precisamente para lo que se mencionó hace un rato. Entonces, es cierto, le robamos a Dios lo que a Él le pertenece y que tiene un uso sagrado y que puede ayudar a otras cosas, y lo veremos después con esta idea de cómo es que utilizamos estos recursos. Pero el Hijo de Dios, el creyente, el cristiano, procurará a lo mejor en simple hacer la voluntad de Dios, pues. Y aunque uno se podrá negar a esto, podrá no gustarle, podrá rebelarse ante esto, como uno podrá decir, la Escritura dice que hay que amar al prójimo, pero es que en realidad hay gente a la que uno no quiere amar derechamente. Bueno, pero yo tengo una obligación respecto de mi relación con Dios, de cómo vivir. Entonces uno no le puede robar a Dios. Puede que la plata a lo mejor yo saque mis cuentas y ni siquiera me alcance, no es que no quiero, es que no tengo a lo mejor los recursos, pero ahí está la Escritura. La Escritura dice, esta es la manera. Y bueno, y hay promesas también, ¿no? Leíste Exacto, ahí en el versículo 10. Malaquías. Claro, No solo va acompañado obviamente de una orden, Una demanda. sino que además de eso es una orden que si se cumple, ojo, ustedes que son padres, ustedes todas las órdenes que les dan a sus hijos tienen recompensa, o algunas son órdenes porque tienen que hacerse simplemente. Las órdenes no necesariamente tienen recompensa. recompensa. Sin embargo, con esta orden que Dios da, la orden del diezmo, Dios promete una recompensa. Que, como lo leímos anteriormente, dice, pruébenme, ojo, pruébenme, traigan su diezmo al alfolí, pruébenme, dice Dios. Y no van a ver cómo yo les voy a abrir las ventanas de los cielos y va a caer sobre ustedes bendición hasta que abunde. ¿Será que no solo es una cuestión de deshonestidad el no dar el diezmo, sino que también de una falta de fe? Porque no estamos probando el desafío que Dios nos ha dado. Dios dice, traigan el diezmo y vean cómo yo los voy a bendecir. Y abundan los ejemplos del Antiguo Testamento, el caso de Abraham. Claro. Antes de ir ahí, tal vez hacerle las preguntas, alguien podría decir, no, el diezmo era bajo un contexto del Antiguo Testamento, una nación en crecimiento, en progreso, en formación. El Nuevo Testamento no habla del diezmo. Al contrario, ¿no? Jesús dice, vosotros, fariseos, diezmáis el eneldo, el comino, La menta. y despreocupan algo que Lo más también importante. claro, y dice tal vez el guiño que hace, sin dejar de hacer eso, has dejado de hacer esto otro. ¿Por qué en la Biblia, en el Nuevo Testamento, proporcionalmente son mucho menos los textos que avalan o apoyan el diezmo? ¿Nos está implícitamente autorizando la Biblia en el Nuevo Testamento a no practicar el diezmo porque no aparece en la iglesia cristiana? Hay un motivo, digamos, muy simple, pero que a muchos cristianos les ha Confunde, costado entender o que se han confundido hasta cierto punto. La discusión es muy parecida con respecto a la del Día del Señor. Ujú. ¿Por qué es que el Antiguo Testamento habla tanto del sábado y el Nuevo Testamento no lo habla tanto? Al parecer. Aparentemente. La respuesta, o parte de la respuesta es bastante simple. Es el hecho de que para la gente de la época esto no era un problema.
El sábado, por ejemplo, no Del- era un problema. De la época del Nuevo Testamento. La época del Nuevo Testamento, Ujú. correcto. El sábado no era un tema en discusión, no era un tema en discusión, por ejemplo, si el sábado era el día del Señor o si era otro día de la semana. Eh, Por lo mismo lo del diezmo. No era tema, no. no era tema. Por algo Jesús les dice, ustedes fariseos, ustedes dan el diezmo y tienen que hacerlo, sin dejar de hacer lo otro tampoco, Ujú. sin dejar de hacer las otras cosas. Entonces, con la propia declaración de Jesús también se infiere de que para ellos no era un tema. En Hebreos también, el autor de Hebreos explica claramente que hasta el día de hoy los sacerdotes en el templo, todavía estaba en pie el templo de Jerusalén, reciben los diezmos que da el pueblo. Entonces explica, lo que está explicando allí es que esto era algo general, que algo que acontecía en la época del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no era un tema, no era un tema para ellos, y tenemos que recordar siempre que los libros de la Biblia son hasta cierto punto literatura producida en base a las circunstancias que estaban ocurriendo en la época. En un Refleja. contexto. Exactamente, con un contexto histórico, con un marco histórico, y que de alguna forma esas enseñanzas que están dadas ahí, en las cartas de Pablo, en los evangelios, en las epístolas generales, en el Apocalipsis, son lecciones que trascienden su época y que también obviamente son válidas para Podríamos nosotros. decir entonces que el Antiguo Testamento abunda de muchos textos alusivos, en este caso al diezmo, porque su fin es prescribir o Exacto. normar, textos prescriptivos o normativos. Y los pocos que hay en el Nuevo Testamento están describiendo, Son descriptivos. están describiendo de Exacto. que en la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva, en los tiempos de Jesús, Así es. no estaba en discusión la vigencia, en este caso, del diezmo, sino que se practicaba. Entonces, en ningún momento podemos decir, porque en el Nuevo Testamento hay pocos textos, la iglesia cristiana no va Exacto. a diezmar o guardar el sábado, que se condice también los dos ejemplos del sábado con el tema del diezmo. Y el valor de la unidad de la Biblia como un todo y la manera en la que yo me acerco a ella, porque también confunde, pues. O sea, cuando hacemos más hincapié en un testamento que en el otro, cuando me aproximo de la manera incorrecta o indebida, no valorando, por ejemplo, cuestiones tan elementales como el contexto, los textos descriptivos o prescriptivos, entonces eso lleva a confusión realmente. Ujú. Hay un ejemplo que lo habíamos mencionado, que es la vida de Abraham, y que en el siguiente capítulo también lo vamos a tocar, pero bajo otro punto de vista, ¿no? Ahora, dice que Abraham vivía por la fe, obedeció, ¿no? En Génesis 22, este mandato, sacrifica a tu hijo. Entonces, ¿en qué contexto está dado el diezmo? ¿Una vida de fe, de obediencia? ¿Abraham devolvió los diezmos también? Bueno, el libro de Génesis es bastante claro en indicar que sí, que Abraham le devolvió los diezmos a Melquisedec, que aparte de ser el rey de Salem, que es lo que después se convertiría en la ciudad de Jerusalén, Ajá. era también sumo sacerdote del Dios Altísimo. Mm. Y Abraham, después de su correría que hizo contra los enemigos de las ciudades donde habitaba su sobrino Lot, ¿cierto? Él tuvo que ir a rescatar a su sobrino que había sido secuestrado por ciertos reinos que habían invadido sus ciudades. Cuando Abraham está de regreso, él devuelve el diezmo a Melquisedec de todo lo que él había ganado. Esa es la primera mención que Sí. tenemos en la Biblia con respecto al diezmo, de hecho. Hay muchos ejemplos en la Biblia que cuando hubo un reavivamiento en el pueblo de Dios, una reforma, cambio de actitud, el diezmo jugaba un rol muy importante también. Vamos a continuar en nuestro siguiente bloque hablando acerca de estos beneficios espirituales. ¿Estás necesitando tal vez ese reavivamiento espiritual? Hay cosas que hacer en nuestra vida, como tomar decisiones, ordenar nuestro estilo de vida, y cómo juega el diezmo un rol importante en este proceso de reavivamiento y reforma. Van a ser las temáticas o las respuestas que vamos a desarrollar a la vuelta de esta pausa. Ya volvemos.
Hoy en día es fácil ver familias con diversas crisis por problemáticas como el alcoholismo, la drogadicción, la infidelidad, la depresión. Seguramente en la sociedad, si hubiesen más familias felices, seríamos un mundo mejor. Es por eso que Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista, Familia Feliz. Momentos únicos que pueden durar para siempre. Esta revista trae contenidos acerca de la educación con los hijos, la salud, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y también las finanzas. Si deseas solicitar este material es de manera gratuita y nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Usted ya acaba de escuchar y de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene para cada uno de ustedes. Póngase en contacto a través de un correo electrónico o a través de los números telefónicos de acuerdo a cada país donde usted nos sintoniza. Va a llegar el material completamente gratis a la puerta de su casa. Y vamos así juntos también ir estudiando con nuestros amigos, ¿no? Lecciones de la Biblia, estudiamos una temática, pero también a través de esos lindos materiales, ¿no? Me imagino que ustedes también lo comparten con los hermanos de la iglesia, con personas que están con los estudiantes, ¿no? Cursos de Daniel, Apocalipsis, familia feliz, cuán importante, ¿no? En contexto de la familia y Para verdades niños. para el tiempo del fin. Y una de las verdades para el tiempo del fin es el diezmo, ¿no? Es una verdad tergiversada por el enemigo, es una verdad en donde levanta muchos prejuicios, preconceptos dentro de no solo el mundo cristiano, sino también de la sociedad. Pero cuán importante es ver que es bíblico, que es de Dios, que es santo y que trae muchos beneficios para el ser humano. Antes de irnos a la pausa veíamos que uno de estos beneficios era el reavivamiento y la reforma. En la Biblia aparecen casos, ¿no? Que cuando se llevó el diezmo al lugar correcto, con la actitud correcta, generó algo en el pueblo de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a Mira, eso? y visto a lo mejor con una mirada un poquito distinta, tiene que ver con como la consecuencia del reavivamiento y de la reforma. Por ejemplo, nosotros tenemos, de acuerdo al mismo consejo bíblico, la historia del pueblo de Israel y que está registrada, dice la Escritura, para nuestra propia enseñanza. O sea, nosotros podemos mirar hacia atrás y ver cómo el pueblo se relacionó, qué cosas sirvieron en ese momento y qué cosas no. Y la verdad es que el pueblo de Israel tuvo altos y bajos, momentos bien y mal. Y uno de los momentos buenos tiene que ver con el reinado de Ezequías, por ejemplo, cuando uno va a la Escritura en Crónica. Y uno ve que el pueblo viene de una situación compleja, difícil. Y Ezequías hace algo interesante, trae al pueblo de vuelta a Dios. Lo trae de vuelta, ¿no? Bueno, lo estoy más que parafraseando, ¿no? Pero trabaja por este cambio de actitud respecto de la manera en la que se relaciona con Dios y respecto de la manera en la que vivimos. Y ese cambio trajo cosas interesantes. No sé si tienes ahí el libro. Ahora, tal vez antes de que lean el texto, me surge una pregunta. ¿El diezmo provoca un reavivamiento y una reforma? ¿O yo devuelvo el diezmo porque ya experimento un reavivamiento o una reforma? Es decir, ¿motiva algo o es consecuencia de? O dicho de otra forma, ¿qué es primero? ¿El Claro. reavivamiento Exacto. o la reforma? Es como la pregunta... ¿El huevo o la gallina? no. Es que, digámoslo así que, a ver, lo contrario del círculo vicioso es el círculo virtuoso, ¿cierto? Es como algo que de alguna forma se retroalimenta del otro. O sea, ¿será que primero necesito estar reavivado y reformado para devolver el diezmo? ¿O será que eso también me puede llevar, el devolver el diezmo me puede llevar al reavivamiento y la reforma? Y bueno, en la experiencia, tampoco es que tenga muchos años de vida, pero yo he visto personas que incluso no van a la iglesia, personas que no, para los ojos incluso de la gente que no es creyente, que no llevan incluso una vida, digámoslo así, que se adecua a los padrones morales por lo general. Y hay gente que aún así con eso devuelve diezmo a Dios. Conozco gente, de hecho, conozco gente.
O sea, ¿será que esta gente tiene el reavivamiento, ya está reavivada, está reformada? ¿O será que lo hace porque sabe que es lo correcto y que debe hacerlo sin necesariamente haber experimentado, o estar viviendo en el reavivamiento y en la reforma? Una no excluye la otra. Una no excluye la otra, correcto. Mm. Por otra parte, también puede ser que una persona que hasta poco tiempo tenía sus dudas, sus propias luchas personales con respecto a esto, y una vez que ya decide seguir la voluntad de Dios, porque eso es lo que es la reforma, en palabras muy simples, es ya tomar la decisión de seguir en todo la voluntad de Dios, que ahí va a darse cuenta que la voluntad de Dios es que devuelva justamente él. Ahora, Diezmo. el diezmo tal vez por sí solo no va a provocar un reavivamiento. Obviamente que no. Pero sí el trasfondo del diezmo, el reconocer que Cristo, que Dios es el dueño de todo, en una actitud de adoración, va a permitir que esa actitud descienda al Espíritu Santo y provoque un reavivamiento y el deseo también de reformar Y un la cambio, vida. porque finalmente el cristianismo, así en simple, es la transformación de la vida, pues. Es Ujú. una vida diferente. Ahora mira, cuando nosotros miramos la historia de, perdón que me quede pegado un rato con lo de Ezequías, pero cuando nosotros volvemos a la historia de Ezequías, nos damos cuenta que el relato, por ejemplo, en 2 Crónicas 29, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ujú. Hizo lo recto, eso relata el capítulo 29 en realidad, ¿no? Hacia el final, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y como consecuencia de aquello, podríamos leer el capítulo 31, los versículos 4 y 5. Como consecuencia de aquello, el pueblo hizo algunas cosas. Pues. Mira, leo aquí rápidamente. Hizo algunas cosas, por ejemplo, el versículo 5 del capítulo 31 que estamos mencionando. Dice, tan pronto como se divulgó la orden, leo desde el 4 mejor, también ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas. Ahí El está diezmo. hablando del diezmo, ¿no? Correcto. En toda esta reforma que está provocando Ezequías, ¿no? A fin de que se pudieran dedicar a la ley del Señor. Tan pronto como se divulgó la orden, los israelitas proveyeron en abundancia, dice, las primicias de grano, vino nuevo, aceite, miel y de todo producto del campo. Trajeron, dice el relato, dice la escritura, trajeron el diezmo de todo en abundancia. Entonces, claro, finalmente hay un cambio. Visto acá, empezó a hacer lo recto, empezó a hacer lo correcto, lo que era debido, y eso trae en sí otros cambios de conducta y de aprendizaje y de forma. Puede ser que una persona parta por el diezmo, ¿por qué no? Alguien que de repente lo consiguió, lo leyó y lo empezó a hacer, y esa dadivosidad de manera sistemática, eso de entregar en la iglesia, de devolver el diezmo, trajo otros matices de reavivamiento, que partió por el diezmo, ¿por qué no? Como una cuestión muy formal. Pero eso de ponernos de acuerdo a la voluntad de Dios permite o abre la puerta para que el Espíritu Santo vaya transformando y generando otros cambios en la vida y que le va dando intención y motivación también. Y tomando ese ejemplo, porque lo llevemos allí en este texto, es un reavivamiento colectivo, por así decirlo, general del pueblo. Pero es interesante también verlo cómo esto también podría manifestarse en la vida individual de las personas. Y por eso me gustaría ahora tomar el caso de Jacob, ¿cierto? Con Jacob también se menciona el diezmo. Muchos de ustedes conocerán cuál fue su historia, ¿cierto? Jacob, él no era el hijo primogénito, y sin embargo se hizo pasar por el primogénito cuando él estaba recibiendo, cuando debía el primogénito recibir la bendición de su padre, recordando que en esa época la primogenitura era por un lado algo que le garantizaba al primogénito una doble porción de la herencia del padre, así como también ser el líder espiritual de la familia. Entonces tenía ambos aspectos, tanto material como espiritual, el hecho de ser el primogénito. Y Jacob quería esta primogenitura y lamentablemente cometió un error instigado por su madre, que fue el de engañar, ¿cierto?, a su padre, que ya estaba medio ciego, haciéndose pasar por su hermano primogénito. Entonces, en este contexto, Jacob tuvo que huir, porque si no el hermano le iba a matar. El hermano le iba a matar. Y como vemos en Génesis capítulo 28, Jacob tuvo que huir entonces de su hermano Esaú, y en el camino se le apareció una escalera que conectaba las tierras al
cielo, o el cielo a la tierra, como queramos decirlo. Eh, y después de que vio ese sueño en el cual Dios le dijo, oye, el pacto que había hecho antes con Abraham y con Isaac, también ahora iba a ser reconfirmado con él, con Jacob. Cuando Jacob despertó de este sueño, le puso por nombre, ¿cierto?, la ciudad de Betel y dijo, ahora yo voy a hacer un pacto con Dios. Si Él me da pan, Él me da vestido, porque Jacob huyó con lo opuesto, tuvo que huir con lo opuesto. Entonces Jacob no tenía nada. Ahí él dijo, si Dios me da algo, yo de ese algo voy a devolverle el diezmo y él lo que le pertenece. No es que Jacob dijo, ya, si Dios me da, yo devuelvo. Es que como Jacob no tenía nada, a tal punto que dice, si me da pan y me da vestido, las dos cosas más básicas, ¿cierto? Si Dios me da algo siquiera, porque hoy no tengo nada, yo le voy a devolver el diezmo. Pueden haber personas, o creyentes o cristianos, que pueden procurar ser fiel al Señor, pero no devolver el diezmo. Entonces, uno podría preguntarse, ¿hay un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma cuando una persona se niega a hacer, por ejemplo, algunas cosas que están claramente explicitadas en la Escritura? Y yo tomo, así cual supermercado, lo que me agrada de la Escritura nomás, porque esto me agrada, pero esto no. O sea, yo puedo ir a la iglesia, puedo cantar, puedo hacer un montón de cosas, pero no se meta en mi bolsillo, porque mi bolsillo ya es otra cosa. Yo creo que no. Personalmente, yo creo que el verdadero reavivamiento tiene que ver con la fidelidad del diezmo. O sea, el diezmo es una muestra clara de eso, porque dicho de una forma bien simpática, el bolsillo es como el órgano más sensible del ser humano. Exacto. Entonces, cuando me están tocando el bolsillo y yo estoy reconociendo a Dios, porque hay ese reconocimiento que hemos estado hablando durante estos días, estas lecciones, tiene que ver con esa dependencia también. Entonces, el diezmo tiene muchas cosas que están allí involucradas y que están implícitas. No es una cuestión solamente de Un acto No. automático. de lucas más o lucas menos, o Exacto. dinero más, dinero menos. No. Me gustaría leerlo allí en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. No está hablando del diezmo específicamente, pero sí está con el hecho de devolverle a Dios lo que le pertenece. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, que dice lo siguiente, es un texto bien conocido. Dice así, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente estas cosas? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En otras palabras, no es que el diezmo le pertenece a Dios le pertenece todo lo que nosotros tenemos. Solo que el diezmo está dedicado específicamente a un propósito que Dios le ha dado. Por eso es que es dedicado, es consagrado, es santo. Pero en realidad no es que solo el 10% de lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Todo lo que nosotros tenemos en realidad le pertenece a Es Dios. interesante cuando el pueblo de Israel entendió estos principios que nosotros los tenemos en la Biblia, pero nos cuesta asimilar, ya sea por nuestro egoísmo, ya sea por nuestras propias conveniencias. Ellos daban mucho más del 10%. Exacto. Ellos, hay un estudio que dice que daban incluso hasta el 30, entre el 28 y el 33% de Hasta todos un sus tercio. ingresos, ¿no? Un tercio de todo lo que ellos tenían. Y encontramos versículos realmente maravillosos que ellos abundaban en muchas cosas. Me estoy acordando de Éxodo capítulo 34 al 36, cuando se iba a construir, ¿no? Y ellos traían piedras preciosas, oros, maderas, pelo de cabra, Con todo lo que pieles. habían salido de Egipto. Exacto. Es decir, cuando está la actitud de reconocer, como dice Francisco, ¿no?, de quién somos nosotros y quién es Dios, y también que lo que tenemos le pertenece a Dios, no nos va a doler, no nos va a costar devolverle a Dios lo que le corresponde, y vamos a tener esa sensación no de autosuficiencia, sino de que estamos cumpliendo con lo mínimo que se nos pide, que es ser honestos, Exacto. honestos con Dios. Y así como muchas veces se recompensa la honestidad, a volver al momento de finalizar con lo que estábamos al comienzo, ¿no? Cuando el noticiero dice que el dueño del dinero recompensó a una persona honesta, entonces el Señor a nosotros, y no es que tenemos que diezmar yendo detrás de una recompensa, pero sin duda alguna que según Malaquías, Dios nos va a dar bendiciones, como dice, bendiciones que sobreabunden.
no por la cantidad, sino por el gesto del corazón, de la honestidad que Él espera que tengamos nosotros. Pastor Juan, ha llegado el momento de ir cerrando, especialmente con un llamado especial, ¿no? Un llamado a ser honestos, a ser fieles a Dios y leales a Dios, sin esperar algo a cambio, sabiendo que Dios nos va a bendecir. Claro, Una invitación para sabiendo nuestros que sí. amigos en esta hora. Bueno, invitar a nuestros amigos, como siempre, y como lo hemos hecho en cada momento al finalizar nuestro programa, de que visite una de nuestras iglesias. Y para eso usted se preguntará, pero ¿y dónde voy? ¿Y dónde busco? Bueno, ahí usted está viendo ahora www.encuentroeniglesia.org. Busque una iglesia, porque como hemos dicho en otras ocasiones, con certeza cerca de su casa hay una. Vaya a la iglesia adventista, participe, involúcrese y estudie la palabra de Dios allí. Y participe, así como lo estamos haciendo nosotros ahora, de momentos de estudio bíblicos profundos, con temas, con libros que son muy interesantes y muy edificantes también. Y por último, la invitación más importante de cada programa en realidad es poder tomar lo que aquí hemos procurado discutir y aplicar a la vida. La vida, como usted bien sabe, tiene sentido solo cuando usted vive en armonía con la voluntad de Dios. No solo tiene sentido, sino que hay esperanza. La vida se torna mucho mejor, más llevadera, se puede vivir mejor. Dios tiene la intención y el deseo de eso. Dios nunca está pensando en coartar nuestra libertad, ni mucho menos en quitarnos nuestro dinero, como lo hemos estado viendo ahora con este asunto del diezmo. Pero Dios siempre tiene en mente la edificación y su bienestar. Quiero invitarlo para que usted sea fiel al Señor. Quiero invitarlo para que usted procure no poner sus propias ideas y sus propios criterios, sino para que busque en la palabra la voluntad de Dios. No tenga temor de obedecer al Señor de acuerdo a su voluntad. Siga al Señor y Dios va a prosperar su vida, no porque usted sea fiel en un aspecto solamente, único, sino porque usted tenga una orientación de vida respecto de la voluntad de Dios. Camine por fe como Abraham. Ponga su vida en dirección a Dios. Sea fiel en los diezmos. Reconozca que Él es el dador de la vida, porque usted trabaja porque Dios le da vida. Si usted lo reconoce en sus caminos, Dios va a bendecir su vida. Quiero invitarle para que camine fielmente con Él y sea fiel en los diezmos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poner en práctica esta verdad tan maravillosa. Señor, gracias Padre por tu palabra y por cada una de las enseñanzas que allí encontramos. Gracias Señor por el diezmo, porque tú nos ayudas a través de la dadivosidad y de esta devolución de lo que a ti te pertenece, a quitar de nosotros la deshonestidad y el egoísmo, Señor. No queremos vivir para nosotros, queremos vivir para ti y queremos poner en práctica cada una de tus enseñanzas. Señor, ayúdanos a poner en práctica esto, a ser fieles, a reconocer tu palabra, tu voluntad y esto tan importante como es el diezmo. Señor, que el Espíritu Santo nos conduzca, nos guíe y nos haga cada día más fieles a ti. Bendícenos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Juan, por acompañarnos en este capítulo. Pastor Francisco, muchas bendiciones en su ministerio. Muchas Que Dios les gracias. bendiga y gracias por la compañía. Queridos amigos, a cada uno de ustedes hemos estado durante este capítulo y le invitamos para continuar juntos en Lecciones de la Biblia en esta temporada que habla acerca de esas motivaciones del corazón. Todo lo que hacemos tiene que ser motivado por Cristo Jesús en nuestro corazón y su palabra de acuerdo a sus ordenanzas. Entonces será un nuevo capítulo. Que Dios te bendiga y siga en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.